La siguiente ponencia está titulada Precio de transferencia y valoración aduanera, aplicación de valoración aduanera, una aproximación práctica. Esta estará dirigida por el doctor Carlos Andrés Rodríguez, quien es abogado de la Universidad de San Buenaventura de Cali, especialista en Derecho Comercial y Aduanero de la Universidad Externado de Colombia, y magíster en Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas de la misma universidad. Actualmente es socio de la firma R&B de asesorías jurídicas en asuntos tributarios, aduanero, cambiarios y comerciales. Bienvenido, doctor Carlos, bienvenido a su casa. No, con el batería yo creo que podemos sin problema. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Una vez más, muchísimas gracias a la universidad, que a pesar de que no es mi alma mater en pregrado, pero se volvió mi alma mater en todo lo demás que he hecho en mi vida profesional y académica. Ya me presentaron, esta es la segunda oportunidad en la que les dicto una charla que está vinculada con mi tesis de grado de la maestría en Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas, un tema que me apasiona mucho porque no se encasilla solamente en los temas aduaneros, sino que trasciende un poco más y le combina los temas tributarios. Básicamente, el día de hoy lo que yo quiero venirles a exponer a ustedes en esta charla magistral, el año pasado fue en un panel, es qué es lo que ocurre en relación con los precios de transferencia y la valoración aduanera. Y básicamente lo que nosotros tenemos que hablar al respecto son 3 puntos. Una pequeña contextualización, que es entrar a definir de qué estamos hablando en materia aduanera y en materia de precios de transferencia, los objetivos y los enfoques de cada una de esas materias y finalmente llegar a unas conclusiones de para dónde vamos y qué propuestas son las que tenemos. A partir de eso, nosotros entonces entramos en la contextualización y la contextualización básicamente nos permite entrar en lo siguiente. Salieron todas. Una pregunta ¿se fueron, cierto? ¿En control? Es que entraba pasito a pasito, pero está entrando de una. ¿Pusieron la PDF o pusieron la de PowerPoint? No, es PowerPoint. ¿Es PowerPoint? Bueno, listo, no importa que salgan todas. Entonces, lo primero que tenemos que considerar nosotros en esta presentación es definir, se fue. Mientras vamos, tenemos que definir cuál es la operación relevante. ¿De qué estamos hablando para contextualizarnos? Eso en la siguiente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la operación relevante, que es básicamente la importación de mercancías vendidas. O sea, cuando yo importo a un país una mercancía que proviene de otro país, originada en una compra-venta de mercaderías. No vamos a hablar de otras operaciones de donaciones, ni de arrendamientos, ni tampoco vamos a hablar de aportes de capital, no, vamos a hablar de compraventas para poder ver en toda su dimensión los aspectos que tienen que ver con la valoración aduanera bajo un método de valoración, que es el método de valor de transacción. O sea, cuando me venden una mercancía, tengo derecho a exigirle a mi aduana que me valore mi mercancía y me determine los tributos aduaneros o la base de los tributos aduaneros a partir del precio de compra-venta. Y en materia de precio de transferencia, ver cómo esa compra-venta y ese precio fijado entre partes vinculadas tiene unas implicaciones de cara al impuesto sobre la renta, dejando de lado los tributos aduaneros, lo que sería en Colombia el arancel y el IVA. Para poder establecer la operación relevante, tenemos que guiarnos para Colombia en el decreto 1165, que en su artículo 3 define lo que es la importación para nosotros, y creo que es una definición bastante general para todos los países a nivel mundial, y es la introducción de mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional, cumpliendo los términos y condiciones previstos en el presente decreto, hablando, ojo, para Colombia. Sin embargo, ocurre lo mismo en todos los demás países. ¿Qué es la importación? Introducir una mercancía, aquí estamos dejando completamente de lado servicios, para que esa mercancía cumpla todos los procedimientos aduaneros y pueda quedar en libre disposición a partir de una declaración de importación o lo que en México llamarían un pedimento de importación. Y en ese pedimento de importación o en esa declaración de importación vamos a tener que determinar un valor a efectos de determinar o establecer los tributos aduaneros aplicables o el arancel y el IVA para Colombia.
Pero al mismo tiempo vamos a tener que ver que para efectos de precio de transferencia y especialmente relacionado con el impuesto sobre las rentas, ese mismo valor que yo incluyo en materia de valoración aduanera es el que se me tiene en cuenta a efectos del costo para efectos del impuesto sobre la renta. Y entonces, cuando seguimos avanzando un poco más, ¿qué partes tenemos involucradas? Pues un vendedor en el exterior y un comprador, en este caso en Colombia o en cualquier país donde vayamos a hacer una importación de mercancías, con la condición, para que podamos hablar del tema, de que tienen que estar vinculados. Y esa vinculación tiene dos implicaciones. Tenemos que ver la implicación en materia de valoración aduanera, que parte esencialmente de una norma supranacional que es el GATT del 94. El artículo 15 habla que hay vinculación entre ese comprador y ese vendedor para efectos aduaneros cuando hay cargos de responsabilidad o dirección compartidos, cuando son empresas vendedora y compradora reconocidas como asociados de negocios, cuando hay relación laboral entre el vendedor y el comprador, cuando hay propiedad o control mayor o igual al 5% en la participación o cuando son familiares. Mientras que para efectos de precios de transferencia no revisamos a nivel Colombia y a nivel internacional lo relacionado con la vinculación aduanera, sino las normas propias de la vinculación para precios de transferencia. En Colombia eso nos lleva a revisar el artículo 260-1 del Estatuto Tributario que nos dice: cuando hay subordinación entre las partes y la subordinación entre las partes de la perspectiva tributaria y para precio de transferencia se relaciona mucho con la propiedad o control mayor o igual al 5%, pero la diferencia para precio de transferencia es que yo entro en ese tema no con el 5%, sino con más o igual al 50% de participación directa o indirecta. En materia de vinculación tributaria también hablamos de sucursales de sociedad extranjera, agencias respecto de las cuales nosotros ejercemos una actividad comercial que se realiza en todo o en parte, y establecimientos permanentes y otras causales de vinculación como la vinculación contractual. Entonces lo que tenemos que ver es en qué punto nos encontramos en la vinculación para que tengamos vinculación entre comprador y vendedor en precio de transferencia y en valor y en valoración aduanera. Supongamos, para los efectos de esta presentación, que ya tenemos identificada una causal de vinculación entre las partes. Al tener esa vinculación entre las partes y al saber que tengo una importación de mercancías que son vendidas y son objeto de determinación de un precio, pues básicamente podemos decir que ya estamos metidos en el tema de la convergencia entre valoración aduanera y precio de transferencia, llegando a un último punto, y es ¿quién me controla? Y la autoridad de control en Colombia para estos efectos es la DIAN. Y esa autoridad en Colombia me revisa prácticamente los dos temas: los temas aduaneros y los temas tributarios en materia aduanera bajo el decreto 1165 del 2019, con las normas internacionales del GATT y la resolución 1684 del 2014 de la Comunidad Andina de Naciones, y en materia tributaria el Estatuto Tributario y los principios de la OCDE en materia de precios de transferencia. A ella entonces sabemos cuándo entramos a hablar de una posible convergencia y para qué la necesitamos en materia de precios de transferencia y valoración aduanera. Entonces, para resumir, en materia de valoración aduanera, nosotros tenemos, no se ve mucho, algo pasó con la presentación, pero bueno, ya les digo qué decía aquí. En materia de valoración aduanera y precio de transferencia, nosotros tenemos que tener en cuenta, primero, para valoración aduanera, cuando yo compro una mercancía en el resto del mundo y la quiero introducir a Colombia o a cualquier otro país, las normas internacionales que me ayudan a determinar esa base gravable de los tributos aduaneros, arancel e IVA en Colombia, refieren a algo que se llama el método de valor de transacción, que es el primer método de valoración establecido por las normas internacionales en materia aduanera. Quiere decir que el valor en aduanas, que es la base gravable, lo que ustedes identifican allá arriba con B en A, es igual al valor de transacción, o sea, al precio acordado entre las partes sobre esa mercancía, incluyendo pagos directos y pagos indirectos, más los ajustes del artículo 8º, más unas posibles deducciones que puede haber unas reducciones. Esto me da lugar en materia de valoración aduanera a definir la base de los tributos aduaneros. Por el lado de precio de transferencia, esa misma valoración o ese mismo precio acordado entre las partes, especialmente el valor de transacción,
que es el precio realmente pagado por pagar, o sea, lo que acuerdo pagarle a mi proveedor del exterior, va a ser revisado de cara a precio de transferencia para ver si en materia del impuesto sobre la renta ese precio acordado es real o tiene algo artificioso. ¿Y para qué me serviría a mí meterle valores adicionales a ese precio realmente pagado por pagar en materia de impuestos sobre la renta? Pues básicamente, entre mi costo más alto sea, mi utilidad tiende a ser mucho menor, salvo que yo suba mucho el precio. Pero resulta que en países como Colombia, por ejemplo, en la medida en que yo incremente el valor que desde el exterior le cobro a mi vinculada económica en Colombia, ese pago se va pleno, cero cargo de retenciones en la fuente, porque no le aplican retenciones en la fuente, o sea, no paga impuestos sobre la renta en Colombia ese extranjero no residente no domiciliado que vende una mercancía hacia Colombia. Entonces resultaría, para efectos del impuesto sobre la renta, muy económico sacar toda la utilidad vía precio de la mercancía. Pero entre más yo le subo el precio a la mercancía, la parte aduanera de la DIAN me va a decir, venga, pero me liquida más arancel e IVA. ¿Y qué pasa si el arancel es 0 y el IVA es 0? Pues me interesaría mucho subir el precio, porque entonces saco toda la utilidad sin ningún impacto en materia de impuestos sobre la renta, le cargo más costo a la sociedad o la entidad colombiana, de tal manera que pague menos impuestos sobre la renta. Esto tiene unos métodos en materia de precio de transferencia. Hay unos métodos tradicionales y hay unos métodos que son métodos modernos. Yo he tapado en negro, y lástima que no se ven, los métodos modernos, pero son métodos que yo he tapado por una razón esencial, y es porque en materia de precio de transferencia los métodos modernos no revisan el valor de la mercancía, revisan es la utilidad global de la empresa. Entonces, si yo dijera que la convergencia en materia de precio de transferencia con valoración aduanera debería aplicar indistintamente del método que yo aplique en precio de transferencia, eso significaría que la aduana tendría que someterse a que el precio que yo le diga de la mercancía que estoy importando puede ser cualquiera, siempre y cuando cumpla precio de transferencia. Pero la pregunta sería, ¿será que yo como autoridad tributaria en materia aduanera debería aceptar que lo que me digan en materia de precio de transferencia siempre es así? La respuesta sería no, porque en materia de valoración aduanera las normas internacionales, especialmente el artículo 15 del GATT del 94, establece que lo que se observa es el precio de la mercancía, no se revisa la utilidad global de la empresa. Por eso, en los métodos de precio de transferencia descarté los modernos y dejé los tradicionales, que se pegan, si ustedes ven la cajita aquí, a la valoración propiamente de la mercancía. ¿Por qué? El primero es el método libre comparable, el segundo es el método de precio de reventa y el tercero el método del costo adicionado. En todos los casos observa el precio de la mercancía para ver esa mercancía específicamente cuánta utilidad le está generando a la empresa, pero específicamente sobre esa operación y no sobre toda la utilidad. De acuerdo con eso, las normas de valoración aduanera que están acá en otro idioma nos dicen básicamente lo siguiente: para examinar las circunstancias de la venta, ojo, hablando en materia de valoración aduanera, se puede utilizar cualquier información y documento pertinente facilitado por un importador. Entonces, un documento pertinente podría llegar a ser el estudio de precio de transferencia, ojo, basado en estos métodos de acá, considerando que estoy analizando una operación de compra y venta de mercancías entre partes vinculadas en el territorio colombiano. Y entonces, la cual se encontrará sujeta a la revisión y aceptación de la autoridad o de la administración aduanera. Un estudio sobre precio de transferencia podría constituir una de las fuentes de dicha información en concordancia con lo previsto en el comentario 23.1 del Comité Técnico de Valoración Aduanera. ¿Y a qué nos lleva esto? Sencillamente a pensar que yo podría exigirle a la autoridad aduanera en Colombia, que es la misma DIAN, que me acepte el estudio de precio de transferencia y el resultado determinado a partir de uno de estos métodos, para decirle que el valor que yo estoy declarándole en esta parte aduanera es un valor aceptable a pesar de la vinculación entre las partes. Y eso de alguna manera facilitaría la operación entre las partes, porque con un solo análisis, un solo estudio basado en eso que estamos diciendo ahí, yo podría acreditarle a la autoridad tributaria
que cumplo con las normas de valoración aduanera y que la vinculación no ha afectado el precio realmente pagado o por pagar. Quiere decir al final que ambos asuntos coinciden, y cuando hablo de ambos asuntos es valoración aduanera y precio de transferencia, también en que analizan el valor de la mercancía importada entre partes vinculadas, ojo, considerando en precio de transferencia solamente los métodos tradicionales, a pesar de sus diferentes enfoques. Y tenemos que tener en cuenta que el enfoque es distinto por lo siguiente. El enfoque es distinto esencialmente porque cuando nosotros vemos la DIAN, y todavía no el video, cuando vemos la DIAN es la autoridad aduanera y la autoridad tributaria en Colombia, con una identidad de objetivo. ¿Cuál es la identidad de objetivo? El recaudo. ¿Cómo es el recaudo? Definiendo la base gravable bajo el principio de plena competencia, o lo que se ha llamado especialmente en materia de precio de transferencia como arm's length, y ese principio básicamente lo que nos dice es que en la vinculación el precio no ha sido afectado para efectos de la valoración de la mercancía ni en la liquidación del impuesto sobre la renta. En otras palabras, la aduana en Colombia, manejada por la misma DIAN, revisa que el precio que le declaré no es muy bajo, pero al mismo tiempo la autoridad, frente al tema del impuesto sobre la renta con grupos totalmente distintos, revisa que el precio no fue muy alto para bajar la utilidad para el impuesto sobre la renta. Sin embargo, eso nos da pie a que revisemos el enfoque. En materia aduanera, entonces, el enfoque está dado esencialmente en aumentar el valor en aduanas como base de los derechos de aduana, aumentando el valor de la mercancía importada para adicionar sus gastos. Y en materia tributaria, enfocado en precio de transferencia, lo que quiere la DIAN con este mismo objetivo es reducir los costos y los gastos artificiales para incrementar la base del impuesto sobre la renta. Al respecto, Barreira, un tratadista muy reconocido en materia aduanera, dice: en materia de importación, el interés de la aduana suele ser el de combatir la declaración aduanera de valores inferiores a los reales, procurando ajustarlos a fines de obtener una mayor base imponible para la aplicación de los derechos de importación. Por el contrario, el interés del mismo organismo recaudador para efectos colombianos de los impuestos a la renta suele ver con buenos ojos que los valores de importación sean bajos. Le conviene. ¿Por qué? De esa manera se incrementa la renta originada en la reventa que se produce en su propia jurisdicción, con lo cual hay mayor probabilidad de obtener un margen de ganancia superior y por ende una base imponible mayor. Y ahí sí podemos poner el video con esto quiero representarles la DIAN y los importadores, qué es lo que hacen viendo los dos esquemas o los dos puntos. Y es básicamente esta representación. Aduanas a un lado, precio de transferencia al otro. Eso es lo que nos pasa. Entonces, si somos un importador que importa mercancías adquiridas de partes vinculadas, como ya lo vimos, muchas gracias por la presentación, como ya lo vimos, entonces no sabemos para dónde coger. Si importamos muy barato, subimos el impuesto sobre la renta. Si importamos muy caro, subimos los tributos aduaneros. Entonces, las mismas normas nos llevan automáticamente a tener que buscar un justo medio. Obviamente también está permeado de eso porque depende de cuánto estoy pagando en materia de tributos aduaneros, porque vuelve el ejemplo, si yo pago 0 arancel y 0 IVA, pues no me importaría en realidad importar muy caro para que el costo en impuestos sobre la renta sea muy alto. Y ahí es donde entra un documento de un tercero o preparado por un tercero, que sería el estudio de precio de transferencia, cuando como empresa importadora estoy obligado o obligada a ello. En síntesis, tenemos entonces la DIAN en Colombia, nuestro caso, con un objetivo, una finalidad idéntico, que es el recaudo, pero ese objetivo que está aquí le disparamos de diferentes formas. Entonces, el enfoque o el mecanismo para el impuesto sobre la renta es el incremento de la base gravable. Mismo enfoque de los tributos aduaneros, incremento de la base gravable.
Para efectos del impuesto sobre renta, ¿cómo se logra eso? Eso se logra bajando el costo. Para efectos de tributos aduaneros, eso se logra incrementando el costo. Como conclusión, lo primero, aquí están. La facilitación del comercio requiere de la construcción de una confianza recíproca entre las autoridades públicas y los importadores, que se puede materializar en la convergencia entre la valoración aduanera y los precios de transferencia que permita justificar el valor en aduanas al lado aduanero a partir del estudio de precio de transferencia. ¿Por qué no puedo yo utilizar el estudio de precio de transferencia para justificar que mi valor declarado en aduanas es el correcto cuando las normas de valoración aduanera me lo permiten? Lo que se ha visto en la práctica, especialmente desde el año más o menos 2008, cuando sufrimos en Colombia un programa de fiscalización asociado, por ejemplo, a tema de regalías, fue que el estudio de precio de transferencia sirvió a la inversa, para justificar que la aduana tratara de incluir una adición en el valor en aduanas y no para lo contrario, para defendernos. Segundo, la identidad en la finalidad u objetivo perseguido por ambos temas, valoración aduanera y precio de transferencia, que es el recaudo, es la base para que esa facilitación, mediante su convergencia, a pesar de la diferencia de enfoques, que son incrementar el valor en aduanas o la base gravable y reducir los costos, se pueda lograr. Tercero, la convergencia propuesta arriba, especialmente en el punto número 1, se encuentra autorizada expresamente por las normas internacionales sobre valoración. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesitamos modificar las normas internacionales para lograr esto. Y entonces, ¿dónde está? En el GATT del 94, en el artículo 15, en el comentario 23.1 del Comité Técnico de Valoración, pero cuidado, solo aplicaría para revisar la importación de mercancías entre partes vinculadas que en precio de transferencia se analice a partir de métodos tradicionales. La advertencia aquí es que no quiere decir que siempre que yo tenga que hacer precio de transferencia y haga importaciones de mercancías adquiridas de partes vinculadas, en automático puedo plantear mi estudio de precio de transferencia para decir que mi precio es el correcto. Cuarto, por lo anterior, el obstáculo identificado para lograr la convergencia planteada es la falta, creería yo, muy personal, de voluntad tanto pública como privada en mantener los esfuerzos iniciados varios años atrás, porque esto no es nuevo, atrás por organismos multilaterales que logren realmente la implementación en las legislaciones nacionales y en la doctrina de esta posibilidad. Y finalmente, la convergencia, es mi conclusión, de ambos temas que tienen el mismo objetivo, es una necesidad reconocida tanto por tratadistas como por organismos internacionales. Con esto creo que cumplo el término o el plazo, a pesar de ser abogado. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Por favor. Se abren. Yo sé que aquí hay preguntas, ¿cierto? Hola Ingrid, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Gracias. No, te devuelves un poquito en la presentación. Claro. Efectivamente, el artículo 15 del GATT invita pues a la convergencia o permite esa convergencia, pero como que le deja a los países y a los miembros a diseñar esa convergencia, a aplicarla y a implementarla, mejor dicho. Pero y como tú bien lo dices ahí, este tema es de hace muchos años que se viene trabajando y había una comisión interinstitucional entre la OMA y la OMC y la OCDE, si no estoy mal. Sí, bueno, pero eso... ¿Qué pasó con esas comisiones? Porque la idea era como tratar de hacer un sistema, o fue una de las propuestas que hubo, hacer una propuesta de unificar los métodos, como tomar elementos de uno y otro. Pero ¿en qué va esa comisión? La respuesta a eso está en este punto 4 y es la falta de voluntad. En realidad, desde esa época que se intentó hacer eso, más promovido realmente por la OMC que por la OCDE. La OCDE escuchó, se reunieron, sacaron un acta, pero al final no quedó en nada.
Entonces, el llamado es a que intentemos seguir con eso para sacarlo adelante. A nivel internacional, claro, porque nosotros generalmente adoptamos todo lo que ocurre a nivel internacional. Una pregunta, Carlos Andrés, más bien dos. La primera, digamos, para lograr esa convergencia entre precios de transferencia y valoración, ¿no valdría la pena las declaraciones anticipadas de valor en aduanas? Para empezar a presionar un poquito, digamos, la aplicación y darle el sentido que debe tener un estudio de precios de transferencia. Esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con nuestro régimen cambiario. ¿Por qué? Porque normalmente lo que termina pasando es que después de que se arrojan los estudios de precios de transferencia y se establece el valor, hay notas contables, ¿cierto? Que suben, que bajan, que modifican. Y pues ya en valoración aduanera no se puede hacer nada porque pues obviamente pues si suben hay el riesgo de sanciones, intereses y demás. Si bajan pues yo no puedo corregir las declaraciones de manera voluntaria para bajar los impuestos. Entonces empezamos a trabajar un tema que a mi manera de ver siempre me ha parecido algo tricky, algo como en una raya muy delgadita, y es manejémoslo desde el punto de vista de los giros de divisas. De acuerdo. Claro, desde el punto de vista cambiario, que no tiene nada que ver con esto, dicho sea de paso. Quisiera preguntarte, ¿tú cómo ves esos ajustes de precios en materia cambiaria? Para el primero, ¿son las declaraciones anticipadas o los acuerdos anticipados? Bueno, los acuerdos. Son los acuerdos anticipados, ok. Pues los acuerdos anticipados, lo que pasa es que eso es ir un poquito más allá e hilar más delgadito, porque sería de alguna manera anticiparse a que lo que me aceptan desde la perspectiva de impuestos sobre la renta en precio de transferencia termina redundando o obligando a valoración aduanera a aceptar eso que se hizo anticipadamente. Pero yo siempre he acudido al principio de confianza legítima para decir, si es la misma autoridad, en el caso colombiano, que es la DIAN, tributaria aduanera, que me aceptó por anticipado unos ajustes que yo le propuse en materia de precio de transferencia, ¿por qué me los tendría que desconocer o cuestionar en materia de valoración aduanera? Sin embargo, creo que faltaría el pedacito o el vínculo entre los dos, es la legislación nacional que los obligue a eso, porque al final cada una de las oficinas internas, a pesar de que es la misma DIAN, la misma entidad, cada una de las oficinas internas dice que se maneja bajo las normas propias. ¿Y eso sería una ley del Congreso en una reforma tributaria, por ejemplo? Yo pensaría que debería ser vía ley. Bueno, a ver, es que tenemos un problema en Colombia y es que los temas tributarios son de reserva de ley y los temas aduaneros los puede manejar el presidente, salvo que sean temas relacionados con sanciones o temas relacionados con procedimiento, pero en principio debería ser de ley si toca temas tributarios. Para la segunda, el tema cambiario, y se me olvidó mencionarles algo dentro de la presentación, es la periodicidad, que ahí tenemos un problema, porque es que resulta que en materia aduanera nosotros cada vez que presentamos una declaración de importación, un pedimento de importación, tenemos que valorar, o sea, aplicar los métodos aduaneros para determinar el valor en aduanas de la mercancía en cada importación. Y en materia de precio de transferencia, el estudio es vencido, o sea, me revisa todo el periodo viejo para determinar en el siguiente año fiscal, o sea, en el 2025, por ejemplo, en nuestro caso, qué me pasó en el 2024. Y en ese orden de ideas, los ajustes de precio de transferencia terminan saliendo mucho después que se declara la mercancía. Entonces, a cuenta de que vamos a tener o vamos a estabilizar o a lograr justificar con el estudio de precio de transferencia lo que ya hice atrás. Además, porque a mí la autoridad aduanera podría cuestionarme antes de que yo ya tenga ese documento que demuestra el valor de la mercancía. Sí, ahí tenemos un problema, que en mi tesis incluso la propuesta mía fue vía legislación aduanera, que es mediante decreto, que se aceptara que se presentaran valores provisionales cuando las empresas están sometidas a precio de transferencia para que sin sanción ni intereses pudieran hacer ajustes aduaneros basados en el resultado del estudio de precio de transferencia. Fue eso. Y una pregunta, perdón, ya poco el tiempo, pero bueno, rápido. Para el caso Colombia, nosotros para México pareciera que es un deporte nacional el tema de su evaluación, ¿no? No obstante, sabemos que tenemos toda esta norma internacional de métodos de valoración y que aplicamos en su mayoría el de transacción de mercancías, ¿no? ¿Qué tanto porcentaje se da aquí en Colombia esa práctica? ¿La práctica de qué? Su evaluación.
Bueno, pues a ver, los indicadores de la DIAN que tienen datos objetivos, pero son datos objetivos que para mí no siempre están vinculados en realidad a que haya una subvaloración, por lo menos viendo la subvaloración voluntariamente como que quiero hacerle daño al fisco para reducir. Lo que indicaron es que el porcentaje de subvaloración era altísimo, pero fácilmente como del 60% de las operaciones en el último informe que dieron con corte a 31 de diciembre del 2023, y a partir de eso justificaron el decreto 920 del 2023, creo que fue así, donde incrementaron los temas sancionatorios y todo lo demás, y justifican la presentación de declaraciones de importación anticipadas, diciendo, para detectar ese tema de subvaloración, yo quiero que tú me declares anticipadamente la mercancía. Eso fue uno de los soportes para poder sacar esa norma. Muchas gracias. ¿Cuál es tu posición sobre la sobrevaloración? Porque yo siempre he creído, claro, la subvaloración le interesa al Estado porque es plata que dejó de recaudar, Sí. ¿cierto? Pero la sobrevaloración aduanera, que también atenta contra el acuerdo de valoración, Sí. es la mejor manera de lavar plata. Sí, y de lavar plata desde la perspectiva dañina, Penal. y desde la perspectiva fiscal. Exacto. Entonces, ¿cómo debería el Estado vigilar esa sobrevaloración que pasa de frente, pero como me estás pagando impuestos, yo estoy contenta como administración fiscal? A ver, es un buen punto, pero yo no sé hasta qué punto en realidad se tenga que verificar desde la perspectiva aduanera, porque desde la perspectiva aduanera la DIAN aduaneramente está feliz porque subió, pero desde la perspectiva de impuestos sobre la renta está triste porque le bajó. Si la DIAN como autoridad tributaria quisiera entrar a revisarlo, tendría que revisarlo desde la perspectiva del impuesto sobre la renta. Pero a eso se le mete otro tema, que es la UIAF, el tema del lavado de activos, financiación del terrorismo y evasión fiscal, porque lo que estoy haciendo de alguna manera es girando al exterior utilidades que normalmente se deberían ir sujetas a una retención en la fuente más alta por distribución de dividendos o por pago de algún servicio como asistencia técnica, overhead o cosas de eso. Claro. Es que precisamente al auditorio era lo que hablábamos ayer en nuestro panel, y lo que yo les comentaba de la razón de ser de la unión o fusión entre impuestos y aduanas, en la medida en que para este tipo de operaciones es que se requiere una investigación de lo que nosotros hemos denominado en Colombia las famosas visitas TASI, donde se haga el análisis completo de la operación económica, como operación económica, buscar la verdad real, y establecer un solo valor que fuera el justo, el real, y que serviría o para valoración, que suba la base en valoración o que la baje, no importa, pero que tenga su efecto correlativo en el impuesto de renta y que suba la renta dable a través de mayores costos o menores costos según la situación. Eso era uno de los puntos de la razón de ser y que justifica que sea una sola autoridad, y que veíamos ayer en el panel que a pesar de que Colombia lleva 20 y pico de años unido, ya casi 30, no hemos logrado masificar esas famosas visitas TASI. Eso era la visita íntegra, que iba acompañada de que se lograra una unificación de métodos de valoración y de métodos de precios de transferencia. Con dos temas adicionales por cerrar, y es que este asunto también nos toca, como Ingrid lo dijo ahorita, temas cambiarios. Colombia es muy complicado para temas cambiarios, cuida mucho sus divisas, no solamente por la balanza de pagos, sino también por el tema de prevención de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, entre otros, y lo que termina pasando es que esa sobrevaloración saca más divisas del mercado, pero tiene un segundo efecto, que es el segundo punto. Para aquellas mercancías que están sometidas a unos pisos mínimos de bases, entonces lo que están haciendo en muchos casos, no para tocar temas puntuales, sino lo que pasa en la realidad académica, es que a mí me dicen, usted mínimo tiene que importar cada kilo de X mercancía en $10. Entonces se ponen de acuerdo con el proveedor del exterior y le dicen, oiga, usted me la puso a 9 o a 8. Esos dos de diferencia, factúremelos usted para que entremos dentro del rango y estemos por encima para no tener que pagar un arancel adicional. Y por fuera, en otra jurisdicción, usted me devuelve esos dos.
Entonces, pues básicamente lo que hay son artimañas en la sobrevaloración también que puede generar ese tipo de situaciones, pero la mayor cantidad de cosas que nosotros observamos que pasa es la subvaloración, o sea, pero también pueden darse problemas por ahí. Cierre, y me acuerdo del panel del año pasado que me preguntaron, ¿y qué relación tiene la facturación electrónica con esto? Y es una de las soluciones que se puede terminar dando, y es que la facturación electrónica tanto en importación como en exportación puede ayudar, digamos, a minimizar esto, pero el problema es que la facturación electrónica es solo para las operaciones colombianas. Sería muy difícil ordenarle a un proveedor extranjero que entre a un sistema de la DIAN para meterse en facturación electrónica. Tiene que hacerlo es uno, como importador, de pronto cargar el documento o la información del documento para que la DIAN lo pueda comparar o alguna cosa así. Es correcto. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, para respetar el espacio, muy amables a todos.